Assassin's Creed Forsaken. Primera parte. Extractos del diario de Haytham Kenway. Por Oliver Bowden. Prólogo. Nunca le conocí. No de verdad. Creía que sí. Pero cuando leí su diario me di cuenta de que no le conocía en absoluto. Y ahora es demasiado tarde. Demasiado tarde para decirle que le había juzgado mal. Demasiado tarde para decirle que lo sí. Primera parte. 6 de diciembre de 1735. Hace 2 días cumplí 10 años, y debería haberlo celebrado en mi hogar en la plaza Queen Anne, pero mi cumpleaños ha pasado desapercibido. No hay fiestas, solo funerales, y nuestra casa calcinada parece un diente ennegrecido y podrido entre las altas mansiones de ladrillos blancos de la plaza Queen Anne. De momento nos hemos alojado en una de las propiedades de mi padre en Bloomsbury. Es una casa bonita, y aunque la familia está estrecha, nuestras vidas destrozadas, al menos debemos dar gracias por tenerla. Aquí nos quedaremos, consternados a la espera, como fantasmas atribulados, hasta que se decida nuestro futuro. El fuego consumió mis diarios, por lo que empezar a escribir esto es como comenzar de nuevo. En ese caso, probablemente debería dar a conocer mi nombre. Haytham, un nombre árabe para un muchacho inglés, cuyo hogar es Londres, y quien desde el nacimiento hasta hace 2 días vivió una vida idílica, protegido de lo peor que existía en cualquier otra parte de la ciudad. Desde la plaza Queen Anne veíamos la niebla y el humo que flotaba sobre el río, y como al resto nos molestaba el hedor, que tan solo puedo describir como caballo mojado. Pero no teníamos que cruzar los fétidos residuos de las curtidurías, las carnicerías y los traseros de animales y personas. Las rancias corrientes de vestidos que aceleraban el paso de enfermedades, disentería, cólera, polio. Abríguese, señor Haytham, o se resfriará. Cuando pasábamos por los campos hacia Hampstead, mis niñeras solían apartarme de los pobres desafortunados aquejados de tos que me tapaban los ojos para que no viera niños con deformidades. Lo que más les asustaba era la enfermedad. Supongo que porque no se puede razonar con ella. No se puede sobornar ni alzarse en armas contra la enfermedad. Y no respeta ni la riqueza ni el prestigio. Es un enemigo implacable. Y por supuesto ataca sin previo aviso. Así que todas las noches comprobaban que no tuviera signos de sarampión o varicela y después informaban de mi buena salud a mi madre, que venía a darme un beso de buenas noches. Ya veis, era uno de los afortunados, con una madre que me daba un beso de buenas noches y un padre que lo hacía también y que me quería. Y una hermanastra Jenny, que me habló de los ricos y los pobres, que me hizo ser consciente de la suerte que tenía y me instó siempre en pensar en los demás. Contrataron a tutores y niñeras para que me cuidaran y educaran, para que me convirtiera en un hombre de buenos principios, valioso para el mundo. Uno de los afortunados. No como los niños que deberían trabajar en los campos, las fábricas y arriba en las chimeneas. Aunque a veces me preguntaba si tendrían amigos aquellos otros niños, siempre a pesar de que sabía que mi vida era mucho más cómoda que la suya. Les envidiaba por eso, sus amigos. Yo no tenía ninguno, ni tampoco hermanos o hermanas de mi edad. Y respecto a buscármelos, bueno, era tímido. Además, había otro problema, algo que había salido a la luz cuando solo tenía 5 años. Sucedió en una tarde. Las mansiones de la Plaza Queen Anne se habían construido juntas, de modo que a menudo veíamos a nuestros vecinos, ya fuera en la misma plaza o en sus jardines traseros. A un lado de la nuestra vivía una familia que tenía 4 hijas, 2 de ellas de mi edad. Pasaban lo que parecían horas brincando o jugando a la gallinita ciega en su jardín, y yo las oía mientras daba clase, la atenta mirada de mi tutor. El viejo señor Failing, que tenía unas cejas canosas y pobladas, y la costumbre de hurgarse la nariz y quedarse examinando después de que
fuera lo que hubiese extraído de sus orificios nasales para luego comérselo escondidas. Aquella tarde en particular, el viejo señor Failing abandonó la habitación y yo esperé hasta que sus pasos se alejaran para levantarme de mis cuentas, ir hacia la ventana y mirar al jardín de la mansión vecina. Dawson era el apellido de la familia. El señor Dawson era miembro del Parlamento, o eso decía mi madre, apenas ocultando su ceño fruncido. Tenían un jardín de altos muros, y a pesar de los árboles y arbustos y follaje en plena floración, algunas partes eran visibles desde la estancia donde daba clase, así que veía jugar a las niñas Dawson. En aquella ocasión, para variar, se trataba de la rayuela, y habían colocado unos mazos en el suelo como pista improvisada, aunque no parecía que se lo tomaran muy en serio. Seguramente las dos mayores intentaban enseñar a los dos más pequeñas a las sutilezas del juego. Vislumbré un morrón de coletas color rosa y vestidos arrugados. Se llamaban y reían, y de vez en cuando oía una voz adulta, probablemente la de una niñera, fuera de mi vista tras el manto bajo unos árboles. Dejé un momento mis cuentas desatendidas sobre la mesa, mientras observaba cómo jugaban hasta que de repente, casi como si pudiera percibir que le estuvieran contemplando, una de las más pequeñas, un año menor que yo tal vez, alzó la mirada y me vio en la ventana, y ambos nos quedamos mirando fijamente. Tragué saliva y después, no muy convencido, levanté una mano para saludar. Para mi sorpresa, la niña me contestó con una sonrisa. A continuación llamó a sus hermanas para que se reunieran a su alrededor, y las cuatro, entusiasmadas, estiraron el cuello y se taparon los ojos de sol para mirar hacia mi ventana, donde yo estaba expuesto como en un museo, salvo que aquel objeto de exposición se movía y se sonrojaba ligeramente por la vergüenza, pero aún así sentía el suave y cálido resplandor de algo que podía haber sido amistad. Pero se evaporó en el instante que apareció la niñera bajo el abrigo de los árboles. Miró enfadada hacia mi ventana con una expresión que no dejaba ninguna duda de lo que pensaba sobre mí. Posiblemente que era un mirón o algo peor, y enseguida quitó de mi vista a las cuatro niñas. Aquella mirada que me había lanzado la niñera ya la había visto antes y la volvería a ver en la plaza o en los campos a nuestras espaldas. ¿Recordáis cómo mis niñeras me apartaban de los andrajosos desafortunados? Ellas mantenían a sus niños alejados de mí. La verdad es que nunca me pregunté por qué. No me lo pregunté pues, porque no sé, porque no había razón para preguntárselo. Supongo que era tan solo algo que ocurría y no conocía otra cosa. A los 6 años, Edith me entregó un fardo de ropa planchada y un par de zapatos con hebilla de plata. Salí de detrás del biombo con mis zapatos nuevos de vías relucientes y un chaleco y una chaqueta. Edith me llamó a una de las sirvientas y ésta dijo que era la viva imagen de mi padre. Y desde luego, esa era la idea. Más tarde mis padres vinieron a verme y habría jurado que a padre se le empañaron un poco los ojos, mientras que madre no disimuló en lo absoluto y simplemente rompió a llorar ahí mismo, para salir en el cuarto de los niños, sacudiendo la mano hasta que Edith le pasó un pañuelo. Allí de pie, me sentí un adulto sabio. A pesar de que volvía a sentir el calor en las mejillas, de pronto me descubrí preguntándome si las niñas Dawson me habrían considerado elegante con mi nuevo traje, hecho un caballero. Pensaba en ellas a menudo. A veces las alcanzaba a ver por la ventana, corriendo por su jardín, o guiadas hacia el carruaje, delante de las mansiones. Creí ver una de ellas echando una mirada furtiva hacia mi ventana, pero se me vio. Esa vez no hubo sonrisas ni saludos, tan solo una sombra de aquella misma expresión que me había dedicado su niña, como si le hubiera transmitido su desaprobación hacia mí y como si se tratara de conocimiento cercano. Los Dawson estaban a un lado, esas esquivas y saltarinas Dawson, con coletas, mientras que al otro se hallaban los Barrett. Eran una familia de 8 hijos, chicos y chicas, aunque de nuevo casi nunca los veía. Como con las Dawson, mi relación con ellos se limitaba a verles entrar en carruajes o distinguirles a lo lejos en los campos. Un día, poco después de mi octavo cumpleaños, me hallaba en el jardín paseando por el perímetro,
tiempo que arrastraba un palo por el alto muro de ladrillos rojos a medio desmoronar. De vez en cuando me detenía a darle la vuelta a las piedras con un palo para inspeccionar los insectos que corteaban por debajo, cochinillas, milpies, gusanos que se retorcían como si tuvieran largos cuerpos. Y me topé con la entrada que llevaba un pasillo entre nuestra casa y la de los Barretts. La pasada puerta estaba cerrada, con un enorme candado de metal oxidado que parecía no haberse abierto en años, y me quedé mirándolo un rato, sopesando el cerrojo en la palma de la mano, cuando oyó un susurro, la voz apremiante de un chico. «Oye tú, ¿es cierto lo que dicen de su padre?» Provenía del otro lado de la puerta, aunque tardé un momento en ubicarla. Unos instantes en los que me quedé horrorizado, petrificado de miedo. A continuación, el corazón estuvo a punto de salir por el pecho cuando miré por un agujero en la puerta y vi un ojo que me observaba sin pestañear. De nuevo esa pregunta. «Vamos, me llamarán dentro de poco. ¿Es verdad lo que dicen de tu padre?» Más calmado me incliné para colocar el ojo en la altura del agujero de la puerta. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy yo, Tom, el que vive aquí al lado». Sabía que Tom era el hijo más pequeño. Tenía mi edad. Había oído cómo la llamaban. «¿Y tú quién eres?», quiso saber él. «Me refiero a cómo te llamas». «Ethan», respondí, y me pregunté si Tom era mi nuevo amigo. Tenía un ojo vistoso, al menos. «¿Qué nombre más raro?». Es árabe. Significa águila joven. Bueno, tiene sentido. ¿Qué quieres decir con tiene sentido? Ah, no sé, pero lo tiene de algún modo. Y solo estás tú, ¿no? Tengo una hermana, repliqué. Y también vivo con madre y padre. Es una familia bastante pequeña. Yo asentí. Oye, ¿es verdad o no?, insistió. Tu padre es lo que dicen que es. Y ni siquiera se te ocurra mentir. Te veo los ojos, ¿sabes? Seré capaz de distinguir si estás mintiendo descaradamente. No mentiré, pero no sé qué es lo que dicen. ¿Qué es? Ni siquiera lo que dicen. Todo aquello me resultaba extraño, y no demasiado agradable, porque ya existía una idea de que lo que se consideraba normal, y nosotros, la familia Conway, no estábamos incluidos. Puede que el dueño del ojo percibiera algo en mi tono de voz, porque se puso a añadir. Lo siento si he dicho algo fuera de lugar, tan solo me interesaba, eso es todo. Verás, hay un rumor, y será muy emocionante si fuera cierto. ¿Qué rumor?, pregunté. Te parecerá una tontería. Le eché valentía y me acerqué al agujero para mirarle ojo a ojo mientras le decía, ¿a qué te refieres? ¿Qué dice la gente sobre mi padre? Pestañeó. Dicen que era un... De repente hubo un ruido detrás de él y oía una voz masculina que le llamaba. ¡Thomas! El susto le hizo retirarse hacia atrás. «Oh, qué fastidio», susurró enseguida. «Tengo que irme, me llaman. Espero verte por aquí». Al decir aquello se fue y yo me quedé ahí, preguntándome a qué se refería. ¿Cuál sería ese rumor? ¿Qué decía la gente sobre nuestra pequeña familia? En aquel instante recordé que debía darme prisa. Era casi mediodía, la hora del entrenamiento con armas. 7 de diciembre de 1735. Me siento invisible, como si estuviera atrapado en un limbo entre el pasado y el futuro. A mi alrededor los adultos mantienen tensas conversaciones. Tienen los rostros demarcados y las señoras lloran. A pesar de que las chimeneas se mantienen encendidas, por supuesto, la casa parece siempre fría. Está vacía, salvo por nosotros y los bienes que rescatamos de la mansión incendiada. Fuera la nieve ha comenzado a caer, mientras que dentro la pena congela hasta los huesos. Por supuesto que no tengo muchas más cosas que hacer, sino escribir en mi diario. Esperaba ponerme al día con la historia de lo que he hecho en mi vida hasta ahora, pero por lo visto tengo más que contar de lo que esperaba en un principio. Y desde luego he tenido que ocuparme de otros asuntos importantes. Los funerales, hoy ha sido el de él. ¿Está seguro, señorito Haytham?, había preguntado antes Betty, con la frente arrugada por la preocupación y los ojos cansados. Durante años, desde que tenía memoria, había sido la ayudante de Edith. Estaba tan afligida como yo. Sí, respondí.
vestido como nunca, con aquel traje y para aquel día, con corbata negra. Edith estaba sola en el mundo, así que los empleados y los Kenway supervivientes se habían reunido para una comida sencilla, a base de jamón, cerveza y tarta. Cuando terminó, los hombres de la funeraria, que ya estaban bastante borrachos, cargaron su cuerpo en la carroza fúnebre para llevarla a la capilla. Detrás nos sentamos en los carruajes del duelo. Tan solo necesitábamos dos. Al acabar, me retiré a mi habitación para continuar con mi historia. Un par de días después de hablarle al ojo de Tom Barrett, todavía continuaba dándole vueltas a lo que había dicho. Así que una mañana, cuando Jen y yo estábamos solos en la casa de dibujo, decidí preguntarle sobre aquel asunto. Jenny, yo casi tenía 8 años y ella, 21, y teníamos tanto en común como yo con el hombre que repartía el carbón. Menos, probablemente, si lo pensaba bien, porque al hombre que repartía el carbón y a mí nos gustaba reír, mientras que rara vez había visto a Jenny sonreír, ya no digamos reírse. Tenía el pelo negro y brillante, y los ojos oscuros y bueno, somnolientos, diría yo, aunque había oído describirlos como inquietantes. Y al menos un admirador fue tan lejos como para decir que tenía una mirada humeante, para lo que fuese que quisiese decir con eso. Las miradas de Jenny eran un tema de conversación muy popular. Era muy hermosa, o eso solía decirme la gente. Aunque no es lo que opinaban de mí, que ella era Jenny, la que se había negado tantas veces a jugar conmigo, que al final desistido de pedírselo, a la que siempre imaginaba sentada en una silla de respaldo alto y la cabeza inclinada sobre su costura o bordado, fuera lo que fuese que estuviera haciendo con la aguja e hilo, y frunciendo el entrecejo. A mí me parecía que aquella mirada humeante que sus admiradores decían que poseía era en realidad una expresión de mal humor. La cuestión era que, a pesar de que no éramos más que huéspedes en la vida del otro, como barcos que navegan por el mismo puerto pequeño y pasan cerca, pero sin rozarse, teníamos el mismo padre. Y Jenny, al ser 13 años mayor, sabía más sobre él que yo. La que se hubiera pasado años diciendo que era demasiado tonto o demasiado joven para comprender, y una vez incluso que era demasiado bajo para entender, fuera lo que fuese que quisiera decir con eso. Solía intentar mantener una conversación con ella. No sé por qué, puesto que como he mencionado antes, siempre resultaba que yo no entendía nada. Para fastidiarla tal vez, pero en aquella ocasión en particular, un par de días después de mi conversación con el ojo de Tom, la curiosidad por averiguar lo que Tom había querido decir era demasiado fuerte. Así que le pregunté, ¿qué dice la gente de nosotros? Suspiró de manera teatral y alzó la vista de sus labores. ¿A qué te refieres, mocoso? Preguntó. Pues eso, ¿qué dice la gente de nosotros? Estás hablando de chismes. Si quieres llamarlo así, respondí. ¿Y a ti qué te importan los chismes? No eres demasiado... Me importan. La interrumpí antes de que sacara el tema de que era demasiado joven, demasiado tonto y demasiado bajo. ¿A ti? ¿Por qué? ¿Alguien dijo algo? Eso es todo. Dejó sus labores, la puso junto al cojín de la silla que tenía al lado de la pierna y frunció los labios. ¿Quién? ¿Quién ha hablado contigo y qué te ha dicho? Un chico en la puerta del jardín dijo que nuestra familia era rara, que padre era un... ¿Qué? No llegué a averiguarlo. Sonrió y recogió sus labores. Y eso te ha hecho pensar, ¿no? Bueno, ¿no estarías tú también dándole vueltas? Yo ya sé todo lo que me hace falta saber, contestó con altanería. Y te digo una cosa, yo no creería nada de lo que dijeran sobre nosotros los vecinos. Bueno, pues cuéntamelo entonces, dije. ¿Qué hizo nuestro padre antes de que yo naciera? Jenny a veces sonreía cuando jugaba con ventaja, cuando podía ejercer un poco de poder sobre alguien, sobre todo si ese alguien era yo. Ya lo sabrás, respondió. ¿Cuándo? Le pregunté. Cuando llegue el momento apropiado.
Al fin y al cabo eres su heredero. Hubo una larga pausa. ¿A qué te refieres con su heredero? Pregunté. ¿Qué diferencia hay entre tú y yo? Ella suspiró. Bueno, de momento no hay mucha, aunque tú recibes entrenamiento de armas y yo no. ¿Tú no? Pero pensándolo bien, ya lo sabía y supongo que en algún momento me habría preguntado por qué yo manejaba la espada y ella hacía costura. No, Haytham, yo no me entreno con armas. Ningún niño recibe entrenamiento con armas. Haytham, al menos no en Bloomsbury, quizá que menos en todo Londres. Nadie excepto tú. ¿No te lo han dicho? ¿El qué? Que no digas nada. Sí, pero... Bueno, ¿alguna vez te has preguntado por qué? ¿Por qué se supone que no debes decir nada? Quizás sí, quizás en el fondo lo sabía todo, pero no le dije nada. Pronto averiguarás lo que te tienen reservado, dijo. Nuestras vidas están planeadas. No te preocupes por eso. Bueno, ¿y a ti qué te depara el futuro? Resopló con sorna. Lo que me espera no es la pregunta adecuada, sino quién. Eso sería más acertado. Había un rastro de algo en su voz que no entendí del todo hasta mucho más tarde, y la miré, sabiendo que era mejor no seguir preguntándole y arriesgarme a sentir la punzada de aquella aguja. Pero cuando dejé el libro que había estado leyendo y abandoné la sala de dibujo, lo hice consciente de que, aunque no hubiera averiguado casi nada sobre mi padre o mi familia, había aprendido una cosa de Jenny: por qué nunca sonreía, porque siempre se mostraba tan hostil conmigo. Era porque conocía el futuro. Conocía el futuro y sabía que me favorecía por ninguna otra razón, solo porque había nacido hombre, porque podría haberlo sentido por ella. Podría haberme dado lástima si no hubiera sido tan amarga. No obstante, con la información que ahora poseía, el entrenamiento con armas el día siguiente tuvo una emoción especial, así que nadie más recibía entrenamiento con armas. De repente tuve la sensación de estar probando la fruta prohibida, y el hecho de que mi padre fuera mi tutor solo la hacía más suculenta. Si Jenny tenía razón, y había una vocación ante la que debería responder como otros muchachos a los que se les preparaba para el sacerdocio, para que fueran herreros, carniceros o carpinteros, pues bien, me parecía bien. No había nadie en el mundo al que admirase más que a mi padre. La idea de que estuviera pasándome sus conocimientos era reconfortante y emocionante a la vez. Y claro, había espadas de por medio. ¿Qué más podía pedir un muchacho? Al echar la vista atrás, sé que a partir de aquel día me convertí en un alumno más dispuesto y entusiasta. Todos los días, ya fuera mediodía o después de la cena, dependiendo de la agenda de mi padre, nos reuníamos en lo que llamábamos la sala de entretenimiento, pero en realidad era un cuarto de juegos, y fue allí donde mi destreza con la espada comenzó a mejorar. No he entrenado desde aquel ataque, no he tenido ánimos para volver a tomar la espada, pero sé que cuando lo haga me imaginaré aquella habitación, con sus oscuras paredes de roble, las librerías y la mesa de billar que se había apartado a un lado para hacer espacio. Y dentro mi padre con los ojos brillantes, la mirada dura, pero amable, siempre sonriendo, siempre animándome. Bloquea, esquiva, juego de piernas, equilibrio, conciencia, anticipación. Aquellas palabras las repetía como un mantra. A veces no decía nada más durante toda una lección. Tan solo daba las órdenes. Asentía cuando lo hacía bien o negaba con la cabeza cuando me equivocaba. De vez en cuando se detenía para apartarse el pelo de la cara y se ponía detrás de mí para colocarme los brazos y las piernas en la posición adecuada. Para mí aquello es, o era, el entrenamiento con armas. La librería, la mesa de billar, el mantra de mi padre, el sonido de la madera. Sí, de la madera. Para mis gustos usábamos espadas de madera en el entrenamiento. El acero vendría más adelante, decía cada vez que me quejaba. La mañana de mi cumpleaños, Edith estuve
poquito. La mañana de mi cumpleaños, Edith estuvo especialmente amable conmigo y mi madre se aseguró de que me dieran mi desayuno favorito. Sardinas con mostaza y pan fresco con mermelada de cereza, elaborada con la fruta de los árboles de nuestro jardín. Vi a Jenny mirándome con aire despectivo mientras engullía la comida, pero no le di importancia. Desde nuestra conversación en la sala de dibujo, fuera cual fuese el poder que tenía sobre mí, que ya era escaso, de algún modo, se había hecho menos perceptible. Antes me habría parecido ridícula, quizás algo tonta, y afectada por el desayuno que había recibido en mi cumpleaños, pero aquel día no. Al volver la vista atrás me pregunto si el día que cumplí 8 años fue el día que empecé a convertirme en un hombre. Así que no me importó ver los labios torcidos de Jenny o los gruñidos de cerdo que emitía a escondidas. Yo solo tenía ojos para mi madre y mi padre, que solo tenían ojos para mí. Por su lenguaje corporal, ese pequeño código parental que había captado con el paso de los años, supe que iba a haber algo más, que los placeres de mi cumpleaños estaban listos para continuar. Y así fue. Para cuando terminé de comer, mis padres habían anunciado que aquella noche iría a White's Chocolate House, en la calle Chesterfield, donde se hacía chocolate caliente de los bloques sólidos de cacao que importaban de España. Más tarde, aquel mismo día, Edith y Betty estuvieron mimándome y vistiéndome con mi traje más elegante. Luego los cuatro subimos a un carruaje, aparcado fuera y junto al bordillo, desde el que miré disimuladamente hacia las ventanas de nuestros vecinos y me pregunté si los rostros de las niñas Dawson estarían pegados al cristal, o los de Tom y sus hermanos. Esperaba que así fuera. Esperaba que pudieran verme en aquel momento, que nos vieran y pensaran: ahí va la familia Kenway, van a salir de noche como una familia normal. La zona alrededor de la calle Chesterfield estaba concurrida. Conseguimos acercarnos a la puerta de White's y cuando llegamos nos ayudaron a cruzar enseguida la vía atestada de gente para entrar a la tienda. Aún así, durante aquel corto paseo entre el carruaje y el refugio de la casa del chocolate, miré a izquierda y derecha para ver un poco de crueldad en Londres. El cuerpo de un perro yacía en la alcantarilla, un indeseable vomitaba contra una verja, vendedoras de flores, mendigos, borrachos, unos pilluelos salpicando en un charco de barro que parecía hervir sobre la calle. En el interior nos recibió un denso aroma a humo, cerveza, perfume y, por supuesto, chocolate. Así como el alboroto de un piano, unas voces altas. Todos estaban gritando y se apoyaban sobre las mesas de juego. Los hombres bebían de unas enormes jarras de cerveza. Las mujeres también. Vi a alguien con chocolate caliente y tarta. Por lo visto todos se encontraban en un estado de gran entusiasmo. Miré a mi padre, que se había parado en seco, y noté su incomodidad. Por un momento me preocupó que se diera la vuelta y se marchara antes de que un caballero llamara mi atención al levantar un bastón. Era más joven que padre, con una sonrisa fácil y un brillo que era visible incluso desde el otro lado de la sala, mientras hacía señas con el bastón. Mi padre le reconoció y le saludó agradecido, y comenzó a caminar por el local metiéndose entre las mesas, pasando por encima de perros e incluso de uno o dos niños que revolvían a los pies de los parranderos, supuestamente esperando que algo cayera de las mesas de juego, trozos de tarta o tal vez monedas. Llegamos a donde se hallaba el caballero del bastón. A diferencia de mi padre, que llevaba el pelo desgreñado, apenas recogido hacia atrás con un lazo, él lucía una peluca empolvada blanca, con la parte de atrás protegida por una bolsa de seda negra, y una levita de color rojo vivo e intenso. Con un gesto de la cabeza, saludó a mi padre y luego concentró su atención en mí e hizo una reverencia exagerada. Buenas noches, señorito Haytham. Creo que está recibiendo muchas felicitaciones. Recuérdeme su edad, señor. Por su comportamiento veo que es un niño de gran madurez. ¿11? ¿12 tal vez? Al decir aquellas palabras, miró por encima de mi hombro con una brillante sonrisa y mis padres se rieron agradecidos. Tengo 8, señor, contesté,
y me hinché orgulloso mientras mi padre terminaba las presentaciones. El caballero era Reginald Birch, uno de los principales agentes inmobiliarios, que afirmó estar encantado de conocerme, y luego saludó a mi madre con una larga reverencia, besándole el dorso de la mano. A continuación centró su atención en Jenny, y la tomó de la mano, inclinó la cabeza y llevó los labios hasta ella. Sabía lo suficiente para darme cuenta de que la estaba cortejando, y enseguida miré a mi padre esperando que interviniera. Pero vi que él y madre parecían entusiasmados, aunque la expresión de Jenny era imperturbable, y permaneció así mientras nos llevaban a una sala interior privada de la Casa del Chocolate, donde nos sentamos, Jenny al lado del señor Birch, al tiempo que los empleados del Whites comenzaban a trabajar a nuestro alrededor. Podría haberme quedado allí toda la noche hartándome de chocolate caliente y tarta, de los que dejaron la mesa una cantidad abundante. Tanto mi padre como el señor Birch parecían disfrutar de la cerveza, así que al final fue mi madre la que insistió en marcharnos, antes de que cualquiera de nosotros se pusiera enfermo, y salimos a la calle, que está incluso más concurrida ahora de noche que al atardecer. Durante un momento me hallé desorientado por el ruido y el hedor. Jenny arrugó su nariz y vi cómo le cruzaba el rostro a madre un destello de preocupación. Por instinto, padre se acercó más a todos nosotros como si intentase protegernos del griterío. Una mano sucia apareció delante de mi cara y alcé la vista para ver un mendigo que en silencio pedía dinero, con unos ojos grandes suplicantes, de un blanco resplandeciente en contraste con la mugre del rostro y del pelo. Una vendedora de flores pasó a toda prisa junto a mi padre para tratar de llegar a Jenny y lanzó un de indignación. Cuando el señor Birch utilizó un bastón para bloquearle el paso, yo mismo me sentía zarandeado y vi a dos píos con las palmas extendidas hacia nosotros para intentar tocarnos. Entonces, cuando un hombre salió de entre la muchedumbre con la ropa sucia y andrajosa, enseñando los dientes y las manos extendidas para robar el collar de mi madre, ella lanzó un grito. Y un instante después descubrí por qué el bastón de mi padre hacía aquel ruido curioso, puesto que para proteger a su esposa sacó el cuchillo que escondía en su interior. En un abrir y cerrar de ojos salvó la distancia que le separaba de ella, pero antes de vaciar la funda, cambió de opinión, y tal vez al ver que el ladrón iba desarmado, y lo volvió a colocar en su sitio de un golpe para convertirlo de nuevo en bastón, y con el mismo movimiento lo hizo girar para apartar la mano del rufián. El ladrón lanzó un grito de dolor y sorpresa, y retrocedió en dirección del señor Birch, que lo lanzó hacia la calle. Se abalanzó sobre él y colocó las rodillas sobre el pecho del hombre y un puñal en su garganta. Yo contuve la respiración. Vi cómo mi madre abría mucho los ojos por encima del hombre de mi padre. «Reginald», exclamó padre, «basta». «Ha intentado robarte, Edward», respondió el señor Birch sin darse la vuelta. El ladrón lloriqueó. Los tendones en las manos del señor Birch sobresalían y los nudillos estaban blancos sobre el mango del puñal. «No, Reginald, esa no es la manera de obrar», dijo mi padre con calma. Tenía abrazada a mi madre, quien había hundido su cara en su pecho y gimoteaba quedamente. Jenny estaba cerca de ellos, a un lado y yo al otro. A nuestro alrededor se habían reunido una multitud, los mismos vagabundos y mendigos que nos habían estado molestando. Ahora mantenían una distancia respetuosa por el miedo. «Lo digo en serio, Reginald», insistió mi padre. «Retira el puñal. Déjale marchar». «No me hagas quedar como un tonto, Edward», dijo Birch. «No delante de todos, por favor. Todos sabemos que este hombre merece pagarlo. Si no con su vida, entonces quizá con un dedo o dos». Contuve la respiración. «No», ordenó mi padre. «No habrá derramamiento de sangre, Reginald. Cualquier relación que hubiera entre nosotros terminará si no haces lo que te digo en este mismo momento». Se hizo el silencio. Oí farfullar al ladrón que no dejaba de repetir: «Por favor, señor, por favor. Por favor, señor, por favor. Señor». Tenía los brazos inmovilizados a los costados, y mientras yacía atrapado, pataleaba y agitaba las piernas en vano sobre los adoquines llenos de suciedad. Hasta que por fin el señor Birch pareció tomar una decisión,
Le retiró el puñal, dejándole al ladrón un pequeño corte sangrante. Se incorporó y le lanzó una patada al rufián, que no necesitó nada más para incorporarse apresuradamente y salir de la calle Chesterfield, agradecido por escapar con vida. Nuestro cochero había reaccionado y ahora estaba junto a la puerta, apremiándonos para que nos apresuremos y nos metamos en la seguridad del carruaje. Mi padre y el señor Birch se quedaron mirándose uno al otro, las miradas fijas. Al pasar mi madre junto a mí, vi arder la mirada del señor Birch. Advertí que padre le miraba de la misma forma y le ofreció la mano al tiempo que decía: «Gracias, Reginald, de parte de todos nosotros. Gracias por la rapidez de reflejos». Noté la mano de mi padre en la parte baja de mi espalda mientras trataba de empujarme hacia el carruaje. Le estiré el cuello para ver que mi padre, con la mano extendida hacia el señor Birch, que lanzó una mirada asesina y se negó a aceptarla. Después, justo cuando entraba a empujones en el carruaje, vi al señor Birch alargar la mano y alcanzar la de padre. Su mala cara se suavizó hasta convertirse en una sonrisa tímida, con cierta vergüenza, como si de pronto se hubiera acordado quién era. Estrecharon sus manos y mi padre le otorgó al señor Birch el breve gesto de cabeza que yo conocía también. Significaba que todo se había solucionado. Significaba que no se debía hablar más del asunto. Por fin regresamos a la casa, la plaza de Queen Anne, donde cerramos las puertas y nos olvidamos del olor al humo, de estiércol y caballo. Y yo le dije a madre y padre lo mucho que había disfrutado de aquella noche. Se lo agradecí efusivamente y les aseguré que el alboroto en la calle no había echado a perder mi cumpleaños. En privado me parecía que había sido la mejor parte. Pero resultó que la noche no había terminado aún, porque cuando iba a subir las escaleras mi padre me hizo señas para que le siguiera, y me llevó a la sala de juegos donde encendió una lámpara de queroseno. «Así que entonces lo has pasado bien esta noche, Heather», dijo. «Me lo he pasado muy bien, señor», contesté. «¿Cuál ha sido tu impresión del señor Birch?» «Me gusta mucho, señor», le respondí. Padre soltó una carcajada. «Reginald es un hombre que da mucha importancia al aspecto, los modales, a la etiqueta y el orden. No es que se rija por la etiqueta y el protocolo como insignia solo cuando le conviene. Es un hombre de honor». «Sí, señor», afirmé, pero debí sonar tan dudoso como me sentía porque me miró con dureza. «Ah», dijo, «¿estás pensando en lo que pasó al salir de la chocolatería?» «Sí, señor», respondí. «¿Y por qué?» Señaló una de las estanterías. Al parecer quería que me acercase a la luz y a sus ojos para poder examinarle bien el rostro. La luz de la lámpara jugueteaba por sus rasgos y el pelo oscuro le brillaba. Sus ojos siempre eran amables, pero también podían ser intensos, como en aquel momento. Distinguí una de sus cicatrices que parecía brillar más bajo la luz. «Bueno, fue muy emocionante, señor», respondí, y enseguida añadí: «aunque lo que más me preocupaba era madre. Qué rápido fue al salvarla. Nunca había visto a nadie moverse de esa velocidad». Mi padre se rió. «El amor provoca esas cosas en un hombre. Lo descubrirás por ti mismo algún día». «Pero, ¿qué hay del señor Birch? De su reacción. ¿Qué te pareció, Haytham?» «¿Señor?», pregunté. Birch parecía estar a punto de administrar un severo castigo a aquel sinvergüenza, Haytham. ¿Crees que se lo merecía? Reflexioné antes de contestar. Por la expresión del rostro de mi padre, intensa y atenta, supe que mi respuesta era importante. Y en la emoción de aquel momento supongo que pensé que el ladrón se merecía una reacción severa. Aunque breve, hubo un instante en el que una ira primaria deseó que le hicieran daño por atacar a mi madre. Ahora, en cambio, bajo el suave resplandor de una lámpara, con padre mirándome amablemente, me sentí de otro modo. «Responde sinceramente, Haytham», me animó mi padre, como si leyera mis pensamientos. «Reginald tiene un sentido de la justicia muy marcado, o de lo que él describe como justicia. Es algo bíblico. Pero, ¿qué opinas tú?»
Al principio sentí ganas de venganza, señor, pero se me pasaron enseguida y me alegré al ver que el hombre le concedían clemencia, dije. Mi padre sonrió y asintió, y después se volvió súbitamente hacia las librerías donde con un movimiento de muñeca activó un dispositivo que movió unos cuantos libros para revelar un compartimiento secreto. Se me paró el corazón cuando sacó algo de allí, una caja que me entregó y con un gesto de cabeza me pidió que la abriera. Un regalo de cumpleaños, Haytham, dijo. Yo me arrodillé, dejé la caja sobre el suelo y la abrí para revelar un cinturón de cuero que retiré enseguida porque sabía que debajo habría una espada. No una espada de madera, no, sino una espada reluciente de acero con mango ornamentado. La saqué de la caja y la sostuve en las manos. Era una espada corta, y aunque vergonzosamente sentí una punzada de decepción por ello, supe de inmediato que se trataba de una hermosa espada corta, y era mi espada corta. En aquel instante decidí que nunca se apartaría de mí y que ya estaba recogiendo el cinturón cuando mi padre me detuvo. No, Haytham, dijo, se queda aquí. No la sacarás ni utilizarás sin mi permiso, ¿está claro? Me había quitado la espada para devolverla a su caja y colocó el cinturón encima antes de cerrarla. Pronto comenzarás con el entrenamiento con esta espada, continuó. Te queda mucho por aprender, Haytham, no solo acerca del acero que están sujetando tus manos, sino también del acero en tu corazón. Sí, padre, contesté, intentando no parecer tan confundido y decepcionado como me sentía. Observé cómo se daba la vuelta y colocaba la caja en el compartimiento secreto, y si estaba tratando de asegurarse de que no viera qué libro abría el compartimiento, bueno, no lo consiguió. Era la Biblia del rey Jaime. 8 de diciembre de 1735. Hoy ha habido 2 funerales más de los 2 soldados que habían destinado a los jardines. Por lo que sé, el ayudante de mi padre, el señor Dickwood, asistió al servicio por el capitán, cuyo nombre nunca conocí, pero no estuvo nadie de nuestra casa en el funeral del segundo. Hay muchas pérdidas y luto a nuestro alrededor en estos momentos. Es como si ya no quedara espacio para más, aunque suene insensible. Después de mi octavo cumpleaños, el señor Birch se convirtió en una visita regular a la casa, y cuando no paseaba con Jenny por los jardines, o la llevaba a la ciudad en su carruaje, o se sentaba en la sala de dibujo a beber té y jerez, amenizando a las mujeres con historias de su vida en el ejército, se reunía con mi padre. Estaba claro que para todos nosotros que pretendía casarse con él, y que aquella unión tenía la bendición de padre, pero se rumoreaba que el señor Birch había pedido posponer las nupcias, que quería hacer lo más próspero posible para que Jenny tuviera el marido que se merecía, y que tenía echado el ojo en la mansión de Southwark para que viviera de modo que ella estaba acostumbrada. Madre y padre estaban entusiasmados con la idea. Por supuesto, aunque a Jenny no le hacía tanta gracia, de vez en cuando la veía con los ojos enrojecidos y había desarrollado el hábito de salir volando de las habitaciones, ya fuera sumida en un berrinche o tapándose la boca con la mano, conteniendo las lágrimas. Más de una vez oía a padre decir, cambiará de opinión. En una ocasión me miró de soslayo y puso los ojos en blanco. Así como ella parecía marchitarse bajo el peso de su futuro, yo florecía ante la expectativa del mío. El amor que sentía por mi padre amenazaba constantemente con envolverme en su abrumadora magnitud. No le quería simplemente, sino que le idolatraba. A veces era como si los dos compartiéramos una información que era secreta para el resto del mundo. Por ejemplo, a menudo me preguntaba qué me enseñaban mis tutores. Escuchaba atentamente y luego decía, ¿por qué? Siempre que me preguntaba algo, ya fuera religión, ética o moralidad, sabía que si le daba una respuesta de memoria o si lo repetía como un loro, y decía, bueno, me acabas de decir lo que opina el viejo señor Failing.
Oh, ya sabemos lo que pensaba un escritor hace siglos. ¿Pero qué dice aquí Haytham? Y me ponía una mano en el pecho. Ahora me doy cuenta de lo que hacía. El viejo señor Failing me enseñaba hechos y absolutos, y mi padre me pedía que los cuestionara. Los conocimientos que me transmitía el viejo señor Failing, ¿de dónde salían? ¿Quién empuñaba la pluma y por qué confiar yo en aquel hombre? Padre solía decir, para verlo diferente, antes debemos pensar diferente. Puede que suene estúpido y os riáis, o tal vez al echar la vista más adentro, echar la vista atrás dentro de unos años, yo mismo me reía, pero a veces parecía que la verdad sentía como se expandía mi cerebro para mirar el mundo igual que mi padre. Por lo visto tenía una manera de ver el mundo distinta a la de cualquiera, una manera de ver el mundo que ponía en entredicho la misma idea de verdad. Desde luego yo ponía en duda lo que me enseñaba el viejo señor Failing. Un día lo cuestioné durante las escrituras y me gané un golpe en los nudillos con su bastón, junto con la promesa de que informaría a mi padre, lo que finalmente hizo. Más tarde, mi padre me llevó a su estudio y tras cerrar la puerta, sonrió abiertamente y me dio unos golpecitos en el lateral de la nariz. Muchas veces es mejor graduarte. Muchas veces es mejor guardar tus pensamientos, Haytham, esconderte a plena vista. Y eso fue lo que hice. Me descubrí observando a las personas a mi alrededor, intentando mirar en su interior como si de alguna manera fuese capaz de adivinar lo que veían en el mundo, sí, como el viejo señor Failing o como mi padre. Al escribir esto ahora, por supuesto, me doy cuenta de que se me están subiendo demasiado los humos. Me sentía mucho mayor de lo que era, lo que resultaría tan poco atractivo ahora, a los 10, como habría sido a los 8, y luego a los 9. Probablemente era insoportablemente altanero. Probablemente me creía hombrecito de la casa. Cuando cumplí los 9 años, padre me regaló un arco con flechas, con el que practicaba en el jardín y esperaba que las niñas Dawson o los chicos de los barrios pudieran verme desde las ventanas. Había pasado más de un año desde que había hablado con Tom en la puerta, pero a veces me rodeaba por ahí por si acaso nos volteábamos a encontrar. Padre era muy comunicativo al respecto con todos los temas salvo de su propio pasado. Nunca hablaba de su vida antes de llegar a Londres, ni de la madre de Jenny, así que albergaba la esperanza de que fuese esclarecedora cualquier información que me ofreciera Tom. Y aparte de eso, por supuesto, quería un amigo. No un pariente, una niñera, un tutor o mentor. De esos ya tenía muchos. Tan solo quería un amigo. Esperaba que fuera Tom. Pero ya no lo será. Lo entierran mañana. 9 de diciembre de 1735. El señor Digweed vino a visitarme esta mañana. Llamó a la puerta, esperó mi respuesta y luego tuvo que agachar la cabeza para entrar, porque el señor Digweed, además de tener poco pelo, unos ojos ligeramente saltones y párpados venosos, es alto y delgado, y las puertas de nuestra residencia de emergencia son más bajas que las de la casa. La manera de moverse encorvado por el lugar añadía a su aire de turbación la sensación de que se hallaba como pez fuera del agua. Había sido el ayudante de mi padre desde mi nacimiento, al menos desde que los Kenway se habían instalado en Londres. Como todos nosotros, quizás incluso más que el resto de nosotros, pertenecía a la casa de Queen Anne. Lo que agudizaba su dolor era la culpa. Se sentía culpable porque la noche del ataque estaba fuera, ocupado en asuntos familiares en Herefordshire. Nuestro cohero y él regresaron la mañana después del ataque. Espero que pueda perdonarme de corazón, señorito Haytham, me dijo unos días después con la cara pálida y demarcada. Claro, David, contesté, sin saber qué añadir a continuación. Nunca me había sentido cómodo dirigiéndome a él por su apellido. No sonaba bien en mi boca. Así que me limité a decir, gracias. Aquella mañana su rostro cadavérico portaba la misma expresión solemne y supe
que fuera cual fuese la noticia, era mala. Señorito Haytham, dijo delante de mí. Sí, Digweed. Lo siento muchísimo, señorito Haytham, pero hemos recibido un mensaje de la Plaza Queen Anne de los Barretts. Desean aclararnos que nadie de la casa Conway será recibido en el funeral del joven señorito Thomas. Piden respetuosamente que no haya ningún tipo de contacto. Gracias, Digweed, respondí, y observé cómo hacía una breve reverencia, afligido, para luego agachar la cabeza y evitar, al marcharse, la viga baja de la puerta. Me quedé allí un rato con la vista fija en el espacio que él había ocupado, hasta que Betty regresó para quitarme el traje del funeral y vestirme con el de diario. Una tarde de hace semanas estaba bajo las escaleras jugando en el corto pasillo que llevaba a la sala de los criados hacia la puerta de barrotes en el cuarto de la vajilla. Era en esa habitación donde se almacenaban los objetos de valor familiares, la plata que solo veía a la luz del día en raras ocasiones en las que madre y padre tenían invitados, las reliquias de la familia, las joyas de mi madre y algunos libros de mi padre que él consideraba de gran valor, libros irreemplazables. Siempre llevaba encima la llave del cuarto de la vajilla, colgada en el cinturón, y solo le había visto confiarse a la señora Digweed, aunque durante cortos periodos de tiempo. Me gustaba jugar en el pasillo de al lado porque apenas lo transitaban, lo que significaba que no vendrían a molestarme las niñeras, siempre diciéndome que me levantara del suelo sucio antes de hacerme un agujero en los pantalones, y otra persona bien intencionada del servicio, que me obligaría cortésmente a responder preguntas sobre mi educación o de mis amigos inexistentes. Ni siquiera aparecerían madre o padre, diciéndome que me levantara del suelo sucio antes de hacerme un agujero en los pantalones y obligándome luego a responder preguntas sobre mi educación o mis amigos inexistentes. En el peor de los casos vendría Jenny, que se burlaría de cualquier juego al que le estuviera jugando, y si fueran soldaditos, haría un malintencionado esfuerzo por dar una patada a cualquier hombre de plomo. No, el pasillo entre la sala de los criados y el cuarto de la vajilla era uno de los pocos sitios en la plaza Queen Anne donde, siendo realista, podría confiar en evitar cualquiera de esas cosas. Aquel pasillo era donde iba cuando quería que no me molestaran, excepto en aquella ocasión, justo cuando estaba a punto de organizar mis tropas, apareció un rostro nuevo que no era otro que el del señor Birch. Llevaba un farol conmigo que había dejado sobre el suelo piedra, y el fuego de la vela titiló por la bocanada de aire al abrirse la puerta del corredor. Desde mi posición en el suelo, vi el dobladillo de su levita y la punta de su bastón, y mientras subía la mirada para ver cómo me estaba observando, me pregunté si él también tendría guardado una espada en su bastón, si sonaría como la de mi padre. Señorito Haytham, esperaba encontrarle aquí, dijo con una sonrisa. Me preguntaba si estaría ocupado. Me apresuré a ponerme de pie. Solo estaba jugando, señor, contesté enseguida. ¿Ha pasado algo? Oh, no, se rió. En realidad lo último que quiero es interrumpir sus juegos, aunque esperaba poder hablar con usted. Por supuesto, dije asintiendo, aunque tenía otra ronda de preguntas sobre mis habilidades en aritmética. Si disfrutaba haciendo cuentas. Sí, me gustaba escribir. Sí, esperaba algún día ser tan inteligente como mi padre. Sí, esperaba algún día hacer el negocio familiar. Pero con un gesto de la mano, el señor Birch me pidió que siguiera jugando, y hasta dejó a un lado el bastón y se remangó los pantalones para agacharse junto a mí. ¿Qué tenemos aquí?, preguntó, señalando las figurillas de plomo. Es solo un juego, señor, respondí. Son soldados, ¿no? Quiso saber. ¿Cuál es el comandante? No hay comandante, señor, dije. Soltó una seca carcajada. Sus hombres necesitan un líder, señorito Haytham. ¿Cómo si no sabrán cuál es el mejor procedimiento? ¿Cómo si no se les inculcará un sentido de la disciplina y la determinación? No lo sé, señor, dije. Mire, el señor Birch alargó la mano para quitar del pelotón a uno de mis minúsculos hombres de plomo. Le sacó brillo en su manga y lo apartó del resto.
Tal vez deberíamos convertir a este caballero en el líder. ¿Qué opina? Si le complace, señor. Señorito Haytham. El señor Birch sonrió. Este es su juego. Yo soy un mero intruso, alguien que espera que le digan cómo se juega. Sí, señor. Creo que un líder irá bien en estas circunstancias. De repente la puerta del pasillo se volvió a abrir, alcé la vista y esta vez vi entrar al señor Dickwood bajo la luz titilante del farol. Advertí que él y el señor Birch intercambiaron una mirada. ¿Puede esperar este asunto, Dickwood? Preguntó el señor Birch con voz tensa. Faltaría más, señor, contestó el señor Dickwood, que hizo una reverencia y se retiró, cerrando tras de sí la puerta. Muy bien, continuó el señor Birch, y volvió a centrar su atención en el juego. Entonces movamos a este caballero de aquí para que sea el líder de la unidad, e inspire a sus hombres grandes hazañas, para que les sirva de ejemplo y les enseñe virtudes del orden, la disciplina y la lealtad. ¿Qué opina, señorito Haytham? Sí, señor, asentí obedientemente. ¿Hay algo más, señorito Haytham? Dijo el señor Birch, llevando la mano entre sus pies para recoger a otros soldados de plomo del grupo y colocarlos junto al capitán nominal. Un líder necesita tenientes de confianza, ¿no? Sí, señor. Estuve de acuerdo. Hubo una larga pausa, durante la que observé al señor Birch colocar con un cuidado desmedido a dos tenientes junto al líder. Una pausa que se hacía cada vez más incómoda conforme pasaban los segundos, hasta que dije más por romper aquel violento silencio que porque quisiera hablar de lo inevitable. ¿Quiere hablarme de mi hermana, señor? Vaya, vea a través de mí, señorito Haytham. El señor Birch rió con ganas. Su padre es un buen maestro. Veo que, entre otras cosas, le ha enseñado a ser un astuto, sin duda. No estaba seguro de a qué se refería, así que permanecí callado. ¿Cómo va el entrenamiento con armas, si me permite la pregunta?, inquirió el señor Birch. Muy bien, señor. Cada día mejoro un poco. O eso dice padre, afirmé con orgullo. Excelente, excelente. ¿Y su padre alguna vez le ha comentado el propósito de su entrenamiento?, preguntó. Padre dice que mi verdadero entrenamiento empezará el día de mi 10º cumpleaños, respondí. Bueno, me pregunto qué tendrá que decirle, dijo con la frente arrugada. ¿De verdad no tiene idea? ¿Ni siquiera un atisbo de qué podría ser? No, señor, no lo sé, dije. Tan solo se me ocurre que me ofrecerá un camino de seguir, un credo tal vez. Entiendo. Qué emocionante. ¿Y nunca le ha dado ninguna pista de lo que podría ser ese credo? No, señor. Fascinante. Me ha puesto cualquier cosa que está muy impaciente. Mientras tanto, le ha dado su padre una espada de hombre con la que pueda aprender el oficio o sigue utilizando las de madera para practicar. Yo torcí el gesto. Tengo mi propia espada, señor. Me gustaría muchísimo verla. La guardamos en la sala de juegos, señor, en un lugar seguro al que solo mi padre y yo tenemos acceso. ¿Solo usted y su padre? Entonces también tiene usted acceso a ella. Me ruboricé y agradecí que la luz tenue del pasillo no permitiera que el señor Birch viera la vergüenza en mi rostro. Lo único que digo es que sé dónde está la espada, señor. No que sepa cómo acceder a ella, aclaré. Entiendo. El señor Birch sonrió abiertamente. Es un lugar secreto, ¿no? Una cavidad oculta dentro de una estantería. Mi cara tuvo que decirlo todo. Él se rió. No se preocupe, señorita Haytham. Su secreto estará a salvo conmigo. Le miré. Gracias, señor. Eso era más o menos todo. Se levantó, tomó su bastón, se sacudió los pantalones, aunque no se había manchado, y se volvió hacia la puerta. ¿Y mi hermana, señor? Inquirí. No me ha preguntado por ella. Se detuvo, se rió bajito y me alborotó el pelo. Un gesto que me gustó bastante, tal vez porque mi padre también lo hacía. Ah, no me hace falta. Me ha dicho todo lo que necesitaba saber, señorito Haytham, dijo. Sabe tan poco de la hermosa Jennifer como yo, y quizás así tenga que ser.
Las mujeres deberían ser un misterio para nosotros, ¿no crees, señorita Haytham? No tenía la más mínima idea de lo que me estaba hablando, pero sonreí de todas formas y suspiré aliviado cuando una vez más volví a ver el pasillo del cuarto de la vajilla para mí solo. No mucho después de aquella conversación, el señor Birch me hallaba en otra parte de la casa y me dirigía a mi habitación, cuando al pasar por el estudio de mi padre, oí allí dentro unas voces elevadas. Se trataba de padre y el señor Birch. Por medio de no encontrar un buen escondite, me quedé demasiado lejos para alcanzar a oír lo que decían, y me alegré de mantener la distancia porque en aquel instante se abrió la puerta del estudio y salió el señor Birch a toda velocidad. Él estaba furioso. Era fácil ver su enfado en el color de las mejillas y los ojos en llamas, pero al verme en el pasillo se paró en seco y todavía nervioso. Lo he intentado, señorita Haytham, dijo mientras se tranquilizaba y comenzaba a abotonarse el abrigo, dispuesto a marcharse. He intentado advertirle. Y tras pronunciar aquellas palabras se puso el tricornio en la cabeza y se marchó sigilosamente. Mi padre había aparecido en la puerta de su despacho y fulminaba al señor Birch con la mirada, y aunque había sido sin duda un encuentro desagradable, eran asuntos de adultos y no eran de mi incumbencia. Tenía otras cosas en las que pensar. Al cabo de pocos días tuvo lugar el ataque. El ataque sucedió la noche antes de mi cumpleaños. Me refiero al ataque. Estaba despierto, tal vez por el entusiasmo del día siguiente, pero también porque tenía la costumbre de levantarme después de que Edith me dejara la habitación para sentarme en el alféizar y mirar por la ventana. Desde mi posición estratégica veía gatos y perros, o incluso zorros que cruzaban el césped bañado por la luna. Si no observaba la fauna y la flora, me quedaba contemplando la noche, mirando la luna, el color gris acuoso que le otorgaba la hierba y los árboles. Al principio creí que lo que veía lejos eran unas luciérnagas. Me habían contado de todo sobre luciérnagas, pero nunca las había visto. Lo único que sabía era que se movían en grupo y emitían un brillo pálido. Sin embargo, enseguida me di cuenta de que aquella luz no era un brillo pálido en lo absoluto, sino que de hecho se encendían y apagaban para luego esconderse otra vez. Estaba viendo una señal. Se me cortó la respiración. La luz intermitente parecía proceder de los alrededores de la vieja puerta de madera en el muro, porque había visto a Tom en aquel día, y lo primero que pensé fue que intentaba contactar conmigo. Aunque me pareció raro, ni por un segundo imaginé que la señal estuviera dirigida a otra persona. Estaba demasiado ocupado poniéndome unos pantalones, metiéndome la camisa para dormir por la cinturilla y subiéndome los tirantes. Luego me enfundé un abrigo, lo único que podía pensar en la magnífica aventura que estaba a punto de emprender. Ahora, al echar la vista atrás, me doy cuenta de que en la mansión vecina Tom debía ser el otro muchacho al que le gustaba sentarse en el alféizar de la ventana para observar la vida nocturna del jardín de su casa. Y como yo, debía de haber visto la señal. Tal vez Tom había pensado lo mismo que yo le hacía esa señal. Y su reacción fue hacer lo mismo, vestirse apresuradamente y bajar a investigar. Dos nuevos rostros habían aparecido en la casa de la plaza Queen Anne, un par de antiguos soldados inflexibles contratados por mi padre. Su explicación fue que los necesitábamos porque había recibido una información. Solo eso, información. Eso fue lo único que dijo. Y entonces me pregunté igual que me pregunto ahora, ¿qué significaría aquello? Y si tenía algo que ver con la acalorada conversación que había escuchado por casualidad entre él y el señor Birch. Fuera lo que fuese, no había visto mucho a los dos soldados. Lo único que sabía era que uno estaba situado en la sala de dibujo, en la parte delantera de la mansión, mientras que el otro se hallaba cerca del fuego en la sala de los criados, supuestamente para vigilar el cuarto de las vajillas. Ambos fueron fáciles de evitar después de bajar las escaleras para llegar a la planta baja y escabullirme hacia la silenciosa cocina, iluminada por la luna, que nunca había visto tan oscura, vacía y tranquila. Y fría. El aliento se me heló y enseguida me eché a temblar incómodo al comprobar que el frío que hacía en comparación con el calor escaso que quería tener en mi cuarto.
Junto a la puerta había una vela que encendí y con la mano ahuecada sobre la llama sostuve para iluminar el camino mientras salía a los establos. Y si pensaba que en la cocina hacía frío, pues bueno, afuera hacía el tipo de frío que te hace sentir que el mundo a tu alrededor es quebradizo y que está a punto de romperse. Hacía tanto frío que me quedé sin aliento mientras me planteaba si podría continuar. Uno de los caballos relinchó y piafó, y por algún motivo aquel ruido me ayudó a decidirme. Pasé las casetas de los perros hasta llegar a una pared lateral y crucé un gran arco que daba al huerto. Seguí por los manzanos altos y pelados, y después quedé al descubierto, plenamente consciente de que la mansión se hallaba a mi derecha. E imaginé rostros en cada una de sus ventanas. Edith, Betty, madre y padre estarían mirando y me verían fuera de mi habitación, corriendo como un loco por los jardines. No era que estuviese corriendo como un loco, literalmente, por supuesto, pero eso dirían ellos. Eso diría Edith mientras me regañara, y también mi padre cuando me golpeara con el bastón por causar problemas. Pero si esperaba un grito de la casa, no hay ninguno. Así que continué caminando por el muro que rodeaba el perímetro y comencé a correr deprisa hacia la puerta. Todavía temblaba, pero al aumentar mi entusiasmo me pregunté si Tom me habría llevado comida para el gran festín de a medianoche. Jamón, pastel y galletas. Oh, el ponche caliente sería lo mejor que vendría. También. Un perro empezó a ladrar. Era Thatch, el sabueso irlandés de mi padre, en su caseta del establo. Los ladrillos hicieron que me detuviese y me agaché bajo las desnudas ramas de un sauce que colgaban bajas, hasta que cesó de manera tan repentina como había empezado. Más tarde, claro, entendería por qué se había detenido tan súbitamente, pero no se me ocurrió que en aquel momento, porque no tenía motivos para sospechar que un invasor le hubiera cortado el cuello a Thatch. Ahora creemos que fueron 5 los que nos sorprendieron con cuchillos y espadas. 5 hombres se dirigieron a la mansión, mientras yo me encontraba en los jardines totalmente ajeno a lo que sucedía. Pero yo, ¿cómo iba a saberlo? Era un niño tonto que ansiaba aventuras y grandes hazañas, por no mencionar el jamón y la tarta, y continué por el muro que rodeaba el perímetro hasta llegar a la puerta, que estaba muy abierta. ¿Qué esperaba? Que estuviera cerrada, supongo, y que Tom se hallara al otro lado. Tal vez uno de nosotros había atrapado el muro, tal vez habríamos planeado intercambiar cotilleos con la puerta entre nosotros. Lo único que sabía era que la puerta estaba abierta y comencé a tener la sensación de que algo iba mal, y al final se me pasó por la cabeza que la señal que había visto desde la ventana de mi habitación quizá no iba dirigida a mí. «Tom», susurré. No se oyó nada. La noche estaba en completo silencio. No se oían pájaros, ningún animal, nada. Ya nervioso, estaba a punto de darme la vuelta y marcharme, de volver a casa y a la seguridad de mi caliente cama, cuando vi algo. Un pie. Me alejé un poco más de la puerta, donde el pasadizo estaba bañado por el blanco sucio de la luz de la luna, que otorgaba todo un suave resplandor mugriento, incluida la carne del muchacho despatarrado en el suelo. Estaba medio tumbado, medio sentado, recostado en la pared de enfrente, vestido casi exactamente igual que yo, con unos pantalones y una camisa de dormir, aunque él no se había molestado en metérsela por dentro, estaba retorcida alrededor de sus piernas, colocadas en un ángulo extraño y antinatural, sobre el duro barro del sendero lleno de surcos. Era Tom, por supuesto. Tom, cuyos ojos muertos me miraban fijamente, sin verme, bajo el ala de su sombrero, torcido sobre la cabeza. Tom, cuya sangre brillaba a la luz de la luna mientras caían los chorros profundos del corte que le habían hecho en la garganta. Comenzaron a castañarme los dientes. Oí un gimoteo y me di cuenta de que era yo. 100 pensamientos de pánico se agolparon en mi cabeza. Y entonces todo pasó tan deprisa que para mí, que incluso no recuerdo el orden exacto de los acontecimientos, aunque creo que comenzaron con el sonido de un cristal al romperse y un grito que provenía de la casa. ¡Corre! Me avergüenza admitir que las voces, los pensamientos que entraban a empujones en mi cabeza gritaban solo aquella palabra todas a la vez, rápido, sin parar. ¡Corre, corre, corre!
y yo les obedecí. Corrí, solo que no en la dirección en la que me pedían. ¿Estaba haciendo lo que mi padre me había inculcado y escuchaba mis instintos o lo estaba ignorando? No lo sabía, pero sí era consciente de que estaba corriendo hacia el más terrible de los peligros, aunque cada músculo de mi ser quería escapar de él. Crucé a toda velocidad los establos e interrumpí en la cocina, donde apenas me detuve para aceptar el hecho de que la puerta pendía abierta de las bisagras. Oí más gritos provenientes de algún lugar del vestíbulo. Vi sangre en el suelo de la cocina y crucé la puerta hacia la escalera solo para descubrir otro cuerpo. Era uno de los soldados. Yacía en el pasillo agarrándose el estómago, con los ojos parpadeando sin cesar y un chorro de sangre saliendo por la boca mientras le llegaba la muerte. Al pasar por encima de él y correr hacia las escaleras, solo podía pensar en llegar hacia mis padres. En el vestíbulo, que estaban oscuras, pero lleno de gritos y ruidos de personas corriendo, comenzaron a aparecer los primeros hilos de humo. Intenté orientarme. Arriba se oyó otro grito, y alcé la vista para ver unas sombras danzantes en el balcón. Por un instante el destello del acero en las manos de uno de nuestros atacantes. En el descansillo se lo encontró uno de los ayudas de cámara de mi padre, pero la escasa luz no me dejó ver el destino del pobre chico, aunque sí lo oí, y por mis pies sentí el golpe húmedo de su cuerpo al caer del balcón sobre el suelo de madera, no muy lejos de mí. Su asesino emitió un aullido de triunfo y oí sus pasos mientras corría más allá del descansillo, hacia los dormitorios. ¡Madre!, grité, y corrí hacia las escaleras, justo cuando vi abrirse la puerta de su habitación y mi padre salir atropelladamente para encontrarse con el intruso. Llevaba unos pantalones, los tirantes sobre los hombros desnudos y el pelo suelto sin recoger. En una mano sostenía un farol y en la otra su espada. ¡Haytham!, me llamó cuando llegué al final de las escaleras. El intruso estaba frente a nosotros dos, entre nosotros dos, en el rellano. Se detuvo, se volvió para mirarme, y bajo la luz del farol de mi padre pude verle bien por primera vez. Llevaba unos pantalones, un chaleco negro de cuero y una pequeña máscara que le cubría medio rostro, como las que se llevan en un baile de disfraces, y estaba cambiando de dirección. En vez de subir para enfrentarse a mi padre, volvía por el descansillo para cargar contra mí con una sonrisa. ¡Haytham!, repitió mi padre, y se apartó de mi madre y comenzó a correr hacia el rellano tras el intruso. Al instante salvó la distancia entre ambos, pero no era suficiente y me di la vuelta para escapar. Sin embargo, al pie de las escaleras había un segundo hombre con una espada en la mano que me bloqueaba el paso. Iba vestido igual que el primero, aunque advertí una diferencia. Sus orejas terminaban en punta y la máscara le otorgaba el aspecto de un horrible polinchinela deforme. Por un momento me quedé paralizado. Luego me volví para ver que el hombre sonriente detrás de mí se había dado la vuelta para enfrentarse a mi padre y sus espadas se entrechocaban. Mi padre había dejado el farol atrás y luchaban en la penumbra. Una breve y brutal batalla, salpicada por los gruñidos y el repiqueteo del acero. Incluso en el fragor y el peligro del momento, deseé que hubiera habido más luz para poder ver bien cómo luchaban. Entonces terminaron. El asesino sonriente ya no sonreía, dejó caer su espada y cayó por la barandilla, con un grito hasta tocar el suelo. El intruso de orejas puntiagudas había subido la mitad de las escaleras, pero se lo pensó mejor y se dio la vuelta para escapar hacia el vestíbulo. Abajo se oyó un alarido. Por encima de la banderilla vi un tercer hombre, también con máscara, que le hizo señas al de orejas puntiagudas antes de que ambos desaparecieran de mi vista bajo el descansillo. Alcé la mirada y, a pesar de la poca luz, vi una expresión cruzar el rostro de mi padre. «La sala de juegos», dijo, y al instante antes de que mi madre y yo pudiésemos detenerle, saltó por encima de la barandilla hacia el vestíbulo de abajo. Cuando brincó, mi madre gritó «¡Edward!», y la angustia de su voz retumbó en mis propios pensamientos. No, en mi único pensamiento. Nos está abandonando. ¿Por qué nos está abandonando?, pregunté. El camisón de mi madre la envolvía de forma desordenada mientras corría por el rellano hacia donde ya estaba, al final de las escaleras. Su cara era una máscara de terror. Tras ella llegó otro atacante, que apareció en la escalera al otro lado del descansillo y alcanzó a mi madre al mismo tiempo que ella me alcanzó a mí. La agarró desde atrás con una mano,
mientras echaba su espada hacia adelante para cruzar con la hoja de su cuello al descubierto. No me detuve a pensar, no pensé nada en absoluto hasta mucho más tarde, pero en un solo movimiento subí las escaleras, tomé la espada del atacante muerto, la alcé por encima de mi cabeza y con ambas manos la clavé en la cara del atacante antes de que pudiera cortarle la garganta. Mi puntería fue certera y la punta de su espada atravesó el ojo de la máscara y se hundió en su cuenca. Su alarido abrió un agujero irregular en la noche, mientras se apartaba de mi madre con la espada incrustada en el ojo por un momento. Después se la arrancó, mientras chocaba contra la barandilla, y perdía el equilibrio durante unos instantes. Caía de rodillas y se arrojaba hacia adelante, muerto antes de que su cabeza tocara el suelo. Madre corrió a mis brazos y hundió su cabeza en mi hombro. Aunque estuviera agarrando la espada, y la tomé en la mano para continuar bajando las escaleras. ¿Cuántas veces me había dicho mi padre de camino a su trabajo diario? Hoy te quedas al mando, Haytham. Cuidarás de tu madre por mí. Ahora estaba de verdad al mando. Llegamos al pie de las escaleras, donde una extraña calma parecía haber descendido sobre la casa. El vestíbulo estaba vacío ahora y seguía a oscuras, aunque iluminado por el titilante resplandor naranja que no auguraba nada bueno. El aire estaba empezando a condensarse por el humo, pero a través de la neblina vi unos cuerpos, el del asesino, el del ayudante que había matado antes, y a Edith, que yacía con la garganta abierta en un charco de sangre. Mi madre también vio a Edith, gimoteó e intentó girar de mí para llevarme hacia las puertas principales, pero la puerta de la sala de juego estaba medio abierta y oyó el sonido de la lucha de las espadas que provenía del interior. Eran 3 hombres, uno de ellos mi padre. «Padre me necesita», dije, tratando de soltarme de mi madre, que al ver lo que estaba a punto de hacer, tiró de mí con más fuerza, hasta que logré liberarme con tal ímpetu que la mujer cayó al suelo. Durante un extraño momento me planteé para ayudar a mi madre a levantarse y pedirle disculpas, puesto que era espantoso verla en el suelo por mi culpa. Pero entonces oyó un fuerte chillido que provenía del interior de la sala de juegos, y bastó para lanzarme hacia la puerta. Lo primero que vi fue el comportamiento de la librería. Fue que el compartimiento de la librería estaba abierto, y distinguí la caja que contenía la espada. Por lo demás, la sala estaba igual que siempre, justo como la habíamos dejado tras la sesión de entrenamiento, con la mesa de billar tapada, retirada para dejar espacio para el entorno, donde unas horas antes de aquel mismo día mi padre me había dado clases y me había reprendido. Donde ahora mi padre estaba de rodillas muriéndose. De pie sobre él se encontraba un hombre con una espada hundida hasta la empuñadura en el pecho de mi padre, cuya hoja sobresalía por la espada, goteando sangre sobre el suelo de madera. No mucho más lejos estaba el hombre de orejas puntiagudas que tenía un gran corte profundo en su rostro. Habían hecho falta 2 hombres para derrotar a padre, pero con eso había bastado. Me balanceé sobre el asesino que estaba desprevenido. Como no tuvo tiempo para retirar la espada del pecho de mi padre, se dio la vuelta para esquivar mi hoja y soltó su espada a la vez que mi padre caía al suelo. Como un tonto continué siguiendo al asesino. Me olvidé de protegerme al costado, y lo siguiente que vi fue un movimiento repentino por el rabillo del ojo cuando el hombre de orejas puntiagudas avanzó. No estoy seguro de si pretendía hacerlo o calculó mal su golpe, pero en lugar de darme con la espada, me aporreó con el pomo y se me ennegreció la visión. Mi cabeza tocó algo que tardé un segundo en identificar como la pata de la mesa de billar, y caí al suelo, aturdido, despatarrado frente a mi padre, que yacía en el costado, con la empuñadura de la espada todavía saliendo de su pecho. Aún había vida en sus ojos, solo una chispa, y sus párpados se movieron por un segundo como si estuviera enfocando, asimilándome. Durante unos instantes nos quedamos el uno frente al otro, los 2 hombres heridos. Estaba moviendo los labios. A través de una oscura nube de dolor y pena, vi que alargaba la mano hacia mí. «Padre», dije. A continuación el asesino se acercó y sin detenerse se agachó y retiró su espada del cuerpo de mi padre, que se sacudió y arqueó con un último espasmo de dolor mientras sus labios se separaban de los dientes ensangrentados, y murió.
Noté una bota en el costado que me empujaba para ponerme hasta arriba. Alcé la vista y miré los ojos del asesino de mi padre, que ahora sería el mío, y que con una sonrisita levantaba su espada con ambas manos estaba a punto de clavármela. Si me daba vergüenza afirmar que mis dotes interiores me habían ordenado correr hace tan solo unos instantes, me lleno ahora de orgullo al decir que se habían calmado. Me enfrentaba a la muerte con dignidad, consciente de que había hecho todo lo posible para salvar a mi familia. Agradecido porque pronto estaría junto a mi padre. Pero por supuesto no iba a ser así. No es un fantasma el que escribe estas palabras. Algo atrajo mi atención. Le apunté a una espada que apareció entre las piernas de mi asesino y en aquel mismo instante se dirigió hacia arriba abriéndole el torso desde la entrepierna. Desde entonces me he dado cuenta de que la dirección del ataque tuvo menos que ver con la violencia y más con la necesidad de apartar al asesino de mí. De no empujarlo hacia adelante, pero violento sí fue. Y gritó cuando le partieron por la mitad. La sangre salpicó al mismo tiempo que las tripas caían al suelo, para seguirlas inmediatamente el cuerpo sin vida. Detrás de él estaba el señor Birch. ¿Estás bien, Hatham?, preguntó. Sí, señor, resoñé. Soberbio, exclamó, y después se dio vuelta con la espada alzada para interceptar al hombre de orejas puntiagudas que se acercaba a él con la hoja destellando. Me puse de rodillas, recogí la espada del suelo y me levanté, dispuesto a unirme al señor Birch, que había llevado al hombre de orejas puntiagudas de vuelta a la puerta de la sala de juegos, cuando de repente el atacante vio algo que no se veía detrás de la puerta, y se movió a un lado. A continuación el señor Birch retrocedió y extendió una mano para impedir que yo siguiera caminando, mientras en la puerta había vuelto a aparecer el hombre de las orejas puntiagudas, solo que esta vez tenía un rehén. No era mi madre, como al principio había temido, sino Jenny. ¡Atrás!, gruñó el de las orejas puntiagudas. Jenny gimoteó y abrió los ojos de par en par cuando la hoja le presionó el cuello. Puedo admitir que en aquel momento me preocupaba más vengar la muerte de mi padre que proteger a Jenny. Quedaos ahí, insistió el hombre de las orejas puntiagudas, y tiró de mi hermana. Llevaba el dobladillo del camisón enredado en sus tobillos y arrastraba los talones por el suelo. De repente apareció un tercer hombre enmascarado que portaba una antorcha encendida. El vestíbulo ahora estaba prácticamente lleno de humo. Veía las llamas saliendo de otra parte de la casa, rozando las puertas de la sala de dibujo. El hombre de la antorcha se dirigió como una flecha hacia las cortinas para quemarlas, y la casa comenzó a arder a nuestro alrededor, sin que el señor Birch ni yo pudiéramos hacer nada para evitarlo. Por el rabillo del ojo vi a mi madre, y di gracias a Dios de que estuviera bien, aunque Jenny era otra cuestión. Mientras la arrastran hacia la puerta de la mansión, tenía unos ojos clavados en mí, y al señor Birch como si fuésemos sus únicas esperanzas. El atacante de la antorcha se acercó a su compañero, abrió la puerta y salió a toda velocidad hacia un carruaje que vi fuera en la calle. Por un momento pensé que tal vez dejarían marchar a Jenny, pero no. Mi hermana empezó a gritar mientras la arrastraban al carruaje y la metían dentro a empujones. Todavía gritaba cuando un tercer hombre enmascarado en el asiento del cochero sacudió las riendas, utilizó la fusta y el carruaje salió traqueteado hacia la noche, dejándonos escapar de la casa incendiada, alejando a rastras a nuestros muertos de las garras de las llamas. 10 de diciembre de 1735. Aunque hoy hayamos enterrado a mi padre, lo primero en lo que pensé cuando me desperté esta mañana no tenía nada que ver con él ni con su funeral, sino con el cuarto de la vajilla en la plaza Queen Anne. No habían intentado entrar. Padre había contratado a los 2 soldados porque estaba preocupado por un posible robo, pero nuestros atacantes habían subido a la primera planta sin siquiera molestarse en intentar asaltar el cuarto de la vajilla. ¿Por qué iban a por Jenny? ¿Esa era la razón? ¿Y matar a padre también era parte del plan? Eso fue lo que pensé cuando me desperté en una habitación que estaba helada, aunque no era raro que hiciera una temperatura tan baja y, de hecho, era algo que pasaba a diario. No obstante, hoy hacía especialmente frío en la habitación, el tipo de frío que te hace castañear los dientes y te cala los huesos. Le eché un vistazo a la lumbre,
preguntándome por qué no desprendía más calor el fuego, pero descubrí que estaba apagado en la chimenea, gris y polvorienta por las cenizas. Salí de la cama y me dirigí hacia la ventana, en cuya parte inferior había una gruesa capa de hielo que no me dejaba ver el exterior. Jadeando por el frío me vestí y abandoné el cuarto, sorprendido por el silencio que parecía reinar en la casa. Bajé sigilosamente las escaleras en busca del cuarto de Betty. Di unos suaves golpes en la puerta y luego llamé con fuerza. No obtener respuesta, dudé sobre cómo actuar a continuación, con una creciente preocupación. Y cuando seguí sin recibir respuesta, me arrodillé para mirar por la cerradura al tiempo que rezaba por no ver algo que no debería. Estaba dormida en una de las dos camas de su habitación. La otra estaba vacía y bien hecha, aunque a los pies había un par de lo que parecían botas masculinas, con una tira plateada en los talones. Volví a centrar la vista en Betty y la observé, por un momento mientras caía en la manta que la tapaba, pero luego decidí dejarla dormir y me levanté. Fui tranquilamente a la cocina donde la señora Searle se asustó un poco cuando entré. Me miró de arriba abajo con una ligera desaprobación y después retomó su trabajo en la tabla de picar. La señora Searle y yo no nos llevábamos mal, tan solo era que aquella mujer miraba con recelo a todo el mundo, más desde el ataque. No es que ella tenía una vida muy indulgente, me dijo una tarde. Aquella era otra cosa que había cambiado desde el ataque. Betty se había vuelto mucho más franca y de vez en cuando soltaba indirectas de cómo se sentía en realidad. No me había dado cuenta de que aquella y la señora Searle nunca se ponían de acuerdo, por ejemplo, y tampoco tenía idea de que Betty desconfiaba del señor Birch, pero así era. No sé por qué está tomando decisiones en nombre de los Kenway, había mascullado el día anterior. No es un miembro de la familia y dudo que alguna vez lo sea. De alguna manera, a saber que Betty no le hacía mucho caso a la señora Searle, el ama de las llaves me resultaba menos intimidante, y a diferencia de antes, que me hubiera pensado dos veces entrar a la cocina, sin previo aviso para pedir comida, ahora no tenía ningún reparo. Buenos días, señora Searle, saludé. Me hizo una pequeña reverencia. Se fue en la cocina, igual que ella respondía. En la plaza Queen Anne, la señora Searle tenía al menos 3 ayudantes, por no mencionar otros empleados que entraban y salían por la gran puerta doble de la cocina. Pero eso era antes del ataque, cuando teníamos de todo. No hay nada como una invasión de hombres enmascarados, empuñando espadas para espantar a los criados. La mayoría no había regresado al día siguiente. Ahora solo estaban la señorita Searle, Betty, el señor Didwit, una criada llamada Emile y la señorita Davy, la doncella de mi madre. Eran los últimos empleados al servicio de los Kenway, o lo que quedaba de los Kenway, debería decir. Solo estábamos mi madre y yo ahora. Salí de la cocina con un trozo de pastel envuelto en una servilleta que me había dado la señora Searle con una expresión avinagrada. Sin duda no le parecía bien que se rondara tan temprano por la casa, buscando comida antes del desayuno que ella aún estaba preparando. Me gusta la señora Searle, y más siendo uno de los pocos miembros del servicio que se ha quedado con nosotros después de aquella noche terrible. Pero aún así hay otros asuntos de los que preocuparse. El funeral de mi padre y de mi madre, claro. Y entonces me llena el vestíbulo mirando el anterior de la puerta principal, y antes de darme cuenta, le estaba abriendo sin pensar, al menos sin pensar demasiado. Salí a los escalones y un mundo empañado de escarcha. Pero, ¿qué demonios pretendes hacer en una mañana tan fría como esta, Haytham? Un carruaje acaba de detenerse delante de nuestra casa y en la ventanilla está el señor Birch. Llevaba un sombrero más grueso que de costumbre y una bufanda que le cubría la nariz, por lo que a primera vista parecía un bandolero. Solo miraba, señor, contesté desde las escaleras. Se bajó la bufanda intentando sonreír
Antes, cuando él sonreía, le brillaban los ojos. Ahora su sonrisa era como las frías cenizas a las que había quedado reducido el fuego, que trata inútilmente de generar calor, tan forzada y cansada como su voz al hablar. Creo saber lo que estás buscando, Hayton. ¿El qué, señor? ¿El camino a casa? Me quedé reflexionando y me di cuenta de que tenía razón. El problema era que había vivido los primeros 10 años de mi vida guiado por mis padres y las niñeras. Aunque sabía que la Plaza Queenan estaba cerca y se podía ir caminando, no tenía ni idea de cómo llegar hasta ahí. ¿Pensabas hacer una visita?, preguntó. Me encogí de hombros, pero la verdad era que sí. Me había imaginado en la estructura de mi antiguo hogar, en la sala de juegos. Me había imaginado recuperando... ¿Tu espada? Asentí. Me temo que es muy peligroso entrar a tu casa. ¿Te gustaría pasar por ahí de todas formas? Al menos podrás verla. Entra, aquí hace frío. No tenía motivos para no obedecerle, sobre todo cuando sacó un sombrero y una capa del fondo del carruaje. Cuando unos minutos más tarde nos detuvimos frente a la casa, no tenía nada que ver con la idea de que me había hecho. No estaba muchísimo peor, como si el puño de un gigante divino la hubiera golpeado desde arriba, destrozando el tejado hasta llegar al suelo y abriendo un enorme agujero irregular en el edificio. Más que una casa, parecía un corte en sección. A través de las ventanas rotas podíamos ver el vestíbulo y arriba, a través del suelo destrozado, el pasillo de la tercera planta. Todo ello ennegrecido por el hollín. Veía muebles que reconocía, carbonizados, retrasos quemados, colgando torcidos en las paredes. Lo siento, realmente es muy peligroso entrar, Hayden, dijo el señor Birch. Al cabo de un rato me llevó de vuelta al carruaje y dio 2 golpecitos en el techo con su bastón para ponernos en marcha. No obstante, dijo el señor Birch, ayer me tomé la libertad de recuperar tu espada. Metió la mano debajo de su asiento para sacar la caja. También estaba cubierta de hollín, pero cuando levantó la tapa, la espada apareció en el interior tan reluciente como el día que me la había entregado mi padre. Muchas gracias, señor Birch. Fue todo lo que pude decir cuando cerró la caja y la dejó en el asiento entre ambos. Es una bonita espada, Hayden. Estoy seguro de que la guardarás como un tesoro. Lo haré, señor. Me pregunto cuándo probará la sangre. No lo sé, señor. Hubo una pausa y el señor Birch se colocó el bastón entre las rodillas. La noche del ataque mataste a un hombre, dijo, girando la cabeza para mirar por la ventana. Pasamos por casas que solo se veían flotando a través de una neblina de humo y aire congelado. Era todavía muy temprano, las calles estaban en silencio. ¿Cómo te sentiste, Hayden? Estaba protegiendo a mi madre, respondí. Esa era la única opción posible, Hayden, respondió mostrando su cuerdo y asintió con la cabeza. E hiciste lo correcto, y por un momento pienses lo contrario. Pero el hecho de que fuera la única opción no cambia que matar a un hombre sea un acto importante, para cualquiera, para tu padre o para mí, pero sobre todo para un muchacho de tan tierna edad. No siento tristeza por lo que hice, solo actué. ¿Y has pensado en ello desde entonces? No, señor, respondí. Solo he pensado en padre y madre. ¿Y en Jenny? Preguntó el señor Birch. Ah, claro, señor. Hubo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era apagada y solemne. Tenemos que encontrarla, Hayden, dijo. Yo me quedé callado. Pienso marcharme a Europa, donde creo que la tiene. ¿Cómo sabe que es en Europa, señor? Ethan, soy un miembro de una prestigiosa e importante organización, una especie de club o sociedad. Una de nuestras muchas ventajas es que tenemos ojos y oídos en todas partes. ¿Cómo se llama, señor?, pregunté. Los templarios, Haytham, respondió. Soy un caballero templario.
¿Un caballero? Repetí, mirándole con acritud. Él soltó una breve carcajada. Tal vez no exactamente el tipo de caballero en el que estás pensando, Haytham. Una reliquia de la Edad Media, pero nuestros ideales son los mismos. Igual que nuestros antepasados tuvieron la intención de propagar la paz por toda la Tierra Santa hace siglos, nosotros somos el poder oculto que ayuda a mantener la paz y el orden en nuestra época. Señaló hacia la ventana con la mano donde las calles parecían más concurridas. Todo esto, Haytham, requiere estructura, disciplina, y la estructura y la disciplina requieren un ejemplo a seguir. Los caballeros templarios son ese ejemplo. Gira la cabeza. ¿Y dónde se reúnen? ¿Qué hacen? ¿Tienen armadura? Luego, Haytham, luego te contaré más. Pero, ¿mi padre también era miembro? ¿Era un caballero? Me dio un vuelco el corazón. Me dio un vuelco el corazón. ¿Me estaba entrenando para que me convirtiera en uno de los suyos? No, Haytham, él no lo era, y me temo que, según tengo entendido, está entrenándote en el manejo de la espada para que, bueno, el hecho de que tu madre haya sobrevivido demuestra que las lecciones valieron la pena. No, mi relación con tu padre no se forjó en la orden. Me complace decir que me contrató más por mi habilidad para administrar propiedades que por cualquier conexión secreta. Sin embargo, él sabía que yo era un caballero. Al fin y al cabo, los templarios tenemos ricos y poderosos contactos, y a veces podemos utilizarlos en nuestros asuntos. Puede que tu padre no fuera miembro, pero era lo bastante astuto para saber que merecía la pena esa relación. Una palabra amable, pasar información útil, respiro hondo. Como por ejemplo, el aviso del ataque de la Plaza Queenan. Se lo dije, por supuesto. Le pregunté por qué se había convertido en un objetivo, pero se burló al oírlo. Falsamente, tal vez. Nos peleamos, Haytham. Levantamos la voz, pero ahora solo pienso en que debía haber sido más insistente. ¿Fue esa la discusión que oí? Pregunté. Él me miró de reojo. Así que la oíste, ¿no? No estarías escuchando escondidas, supongo. Por el tono de su voz, supe que era mejor no haberla oído. No, señor Birch. Oí una discusión, pero eso fue todo. Me miró con dureza, satisfecho al comprobar que decía la verdad. Miró al frente. Tu padre era tan testarudo como inescrutable. Pero no ignoró la advertencia, señor. Después de todo, contrató a los soldados. El señor Birch suspiró. Tu padre no se tomó la amenaza en serio y no hizo nada. Como no me escuchaba, decidí informar a tu madre. Fue la insistencia de ella la que hizo contratar a los soldados. Ojalá los hubiera sustituido por hombres de nuestras filas. No los habrían derrotado con tanta facilidad. Lo único que puedo hacer ahora es intentar encontrar a su hija y castigar a los responsables. Para conseguirlo, necesito saber por qué. ¿Cuál era el objetivo del ataque? Dime, ¿qué sabes de su vida antes de establecerse en Londres, Haytham? Nada, señor, contesté. Él soltó una seca carcajada. Bueno, pues ya somos dos. De hecho, más de dos. Tu madre tampoco sabe gran cosa. ¿Y Jenny, señor? Ah, la igualmente inescrutable Jenny. Era tan frustrante como hermosa, tan inescrutable como adorable. ¿Era, señor? Es una forma de hablar, Haytham. Al menos eso espero con todo mi corazón. Tengo la esperanza de que Jenny esté a salvo en manos de sus captores. Tan solo le será útil si está viva. ¿Cree que se la han llevado para pedir un rescate? Tu padre es muy rico. Puede que la familia fuera un objetivo por su riqueza y la muerte de tu padre no estuviera planificada. Es muy posible. Tenemos hombres indagando esa posibilidad ahora. De la misma manera, la misión podría haber sido asesinar a tu padre, por lo que también tenemos hombres investigando esa posibilidad. Bueno, lo estoy investigando yo, puesto que le conocía bien y sabía si tenía enemigos. Enemigos con los medios para perpetrar el ataque, en vez de inquilinos disgustados, quiero decir. Pero no he dado con ninguno, lo que me hace pensar que puede haber sido por rencor.
un rencor de toda la vida, algo relacionado con su vida anterior a Londres. Jenny, al ser la única que le conocía antes de esa fecha, puede que tenga las respuestas. Pero, fuera cual fuese la información, se la han llevado sus captores. En cualquier caso, Haytham, tenemos que localizarla. Había algo en su manera de pronunciar tenemos. Como digo, se cree que la han llevado a alguna parte de Europa, así que ahí será donde realizaremos nuestra búsqueda. Y me refiero a nosotros dos, Haytham, tú y yo. Me sobresalté. Señor, dije apenas capaz de creer lo que había. Así es, confirmó. Vendrás conmigo. Mi madre me necesita, señor. No puedo dejarla aquí. El señor Birch volvió a mirarme. En sus ojos no había bondad ni malicia. Haytham, dijo, me temo que no es decisión tuya. ¿Será de mi madre? Insistí. Bueno, hasta cierto punto. ¿A qué se refiere, señor? Suspiró. Bueno, ¿has hablado con tu madre desde la noche del ataque? Está demasiado afligida para ver a nadie salvo a la señorita Davy o a Emily. Se ha quedado en su cuarto y la señorita Davy dice que me llamará en cuanto pueda verme. Cuando la veas, la encontrarás cambiada. Señor, la noche del ataque, Tessa vio morir a su marido. Su pequeño hijo mató a un hombre. Todo eso la ha afectado mucho, Hayden. Puede que ya no sea la persona que recuerdas. Con más razón, aún me necesita. Quizá lo que necesita es encontrarse bien, Hayden. Probablemente con los menos recuerdos posibles de aquella noche terrible. Entiendo, señor, dije. Lo siento si te sorprende, Hayden. Frunció el entrecejo. Y puede que me equivoque, por supuesto. Pero me he estado ocupando de los negocios de tu padre desde su muerte. He estado organizando asuntos con tu madre. He tenido la oportunidad de verla de cerca, así que no creo equivocarme. Esta vez no. Mi madre me llamó un poco antes del funeral. Cuando Betty, que se había deshecho en disculpas, avergonzada por lo que ella llamaba mi cabezadita, me avisó, lo primero que pensé era que había cambiado de opinión sobre mi viaje a Europa con el señor Birch, pero estaba equivocado. Me dirigí como una flecha a su dormitorio. Llamé a la puerta y me dijo que pasara con una voz débil y aflautada, que nada tenía que ver con la de antes. Suave, pero autoritaria. Dentro estaba sentada junto a la ventana y la señorita Davy toqueteaba las cortinas. Aunque era de día, apenas había luz fuera, pero en cambio mi madre agitaba la mano delante de ella como si la molestara un pájaro furioso, en vez de unos rayos grisáceos de sol invernal. Por fin la señorita Davy terminó para satisfacción de mi madre y con una sonrisa cansada me indicó que me sentase. Mi madre giró la cabeza hacia mí, muy despacio. Me miró y forzó una sonrisa. El ataque le había pasado factura. Era como si lo hubieran chupado toda la vida, como si hubiera perdido la luz que siempre había tenido, y estuviese sonriendo o enfadada, o como decía padre, esa condición del libro abierto. Ahora la sonrisa se deslizaba desde sus labios, que volvieron a fruncirse como si lo hubiera intentado, pero no tuviera la fuerza para seguir fingiendo. Sabes que no veo al funeral, ¿verdad, Haytham? Dijo con una mirada vacía. Sí, madre. Lo siento, Haytham. De verdad que sí, pero no tengo las fuerzas. No solía llamarme Haytham. Me llamaba cariño. Sí, madre, dije, aunque sabía que sí tenía las fuerzas suficientes. Tu madre tiene más valor que cualquier hombre que haya conocido, decía mi padre. Se habían conocido poco después de trasladarse a Londres, y ella le había perseguido como una leona persigue a su presa, bromeaba padre. Una imagen
tan espeluznante como impotente, y se ganó un tortazo por aquella broma en particular, el tipo de broma que tenía parte de verdad. A ella no le gustaba hablar de su familia, solo sabía que era adinerada, y Jenny una vez había insinuado que la habían repudiado por su relación con padre. La razón, por supuesto, nunca la averigüé. Las pocas veces que molesté a mi madre para preguntarle sobre la vida de padre antes de llegar a Londres, había sonreído misteriosamente. Él ya me lo diría cuando estuviera preparado. Sentado en su habitación, me di cuenta de que parte de la pena que sentía era el dolor de saber que nunca oiría lo que mi padre tenía planeado contarme el día de mi cumpleaños. Aunque era una minúscula parte de la pena, debería aclarar una parte insignificante en comparación con la pena de perder a un padre y el dolor de ver a mi madre en aquella manera, tan reducida, tan carente del valor para que hablara, de- tan carente del valor del que hablaba padre. Tal vez resultaba que la fuente de su fuerza era él. Tal vez la matanza de aquella noche terrible había sido demasiado para ella. Dicen que les ocurre a los soldados. Desarrollan el corazón del soldado y que se convierten en sombras de lo que eran antes. El derramamiento de sangre los cambia de algún modo. Pregunté si sería el caso de mi madre. Lo siento, Heather, añadió. No pasa nada, madre. No, me refiero a que antes que tengas que marcharte a Europa con el señor Birch. Pero aquí me necesitas. Tengo que estar contigo para cuidarte. Ella rió de manera displicente. El soldadito de mamá, ¿eh? Me lanzó una mirada extraña e inquisitiva. Sabía exactamente lo que estaba pensando. Volví a lo sucedido en las escaleras. Estaba viéndome clavar la espada en el ojo del atacante enmascarado. Y entonces apartó la vista, dejándome casi sin aliento ante la cruda emoción de su mirada. Tengo a la señorita Davy y a Emily para que me cuiden. Cuando se repare la casa de la Plaza Queen Anne, volveremos a mudarnos y podré contratar más empleados. No soy yo la que tengo que cuidar de ti, y he nombrado al señor Birch para que dirija los asuntos de esta familia y sea tu guardián, para que te cuide bien. Es lo que tu padre habría querido. Miró hacia las cortinas de forma burlona, como si tratase de recordar por qué las habían corrido. Creo que el señor Birch iba a hablar contigo en breve sobre el viaje a Europa. Sí, ya me lo ha dicho. Pero bien, me miró. Había otra vez algo incómodo en su expresión, y me di cuenta de que ya no era la madre que yo conocía, o ya no era yo el hijo que ella conocía. Es lo mejor, Heather. Pero madre, me miró y enseguida apartó la vista. Vas a ir, y no hay más de qué hablar, dijo con firmeza, con la mirada otra vez clavada en las cortinas. Los ojos se me fueron hacia la señorita Davy, como si buscase ayuda, pero no la encontré. En cambio, me dedicó una sonrisa comprensiva y arqueó las cejas, una expresión que decía, lo siento, Heather, pero no puedo hacer nada, y ya se ha decidido. La habitación quedó en silencio. No se oía nada aparte del ruido de los cascos fuera. Un mundo que seguía adelante, ajeno al hecho de que el mío se destruía. Eso es todo, Heather, dijo madre, con un gesto para que me marchara. Antes, me refiero a antes del ataque, no me llevaba a su habitación ni me decía que me retirara. Antes nunca me apartaba de su lado sin al menos darme un beso en la mejilla. Y se me decía que me quería, al menos una vez al día. Allí de pie, se me ocurrió que no había dicho nada sobre lo que había sucedido en las escaleras aquella noche. No me había llegado a dar las gracias por salvarle la vida. En la puerta me detuve y me di la vuelta para mirarla, preguntándome si habría deseado un resultado distinto.
El señor Birch me acompañó al funeral, un pequeño servicio informal en la misma capilla que habíamos usado para Edith, con casi el mismo número de asistentes, los de la casa, el viejo señor Failing y unos cuantos empleados del trabajo de padre, con los que el señor Birch habló después. Me presentó a uno de ellos, el señor Simpkin, un hombre del que calculé que tendría unos 30 y tantos años, y al que me dijeron que se ocuparía de los asuntos familiares. Hizo una pequeña reverencia y me miró con lo que pareció una mezcla de incomodidad y lástima, esforzándose por encontrar la expresión adecuada. Me encargaré del asunto de su madre mientras esté en Europa, señorita Graham, me aseguró. Suponía que me marchaba en serio. No tenía elección ni nada que decir al respecto. Bueno, sí tenía elección, supongo. Pero podía escaparme, aunque huir no me parecía ninguna opción. Llevaremos los carruajes a casa. Al entrar en Tropel, vi a Betty, que me miró y me dedicó una débil sonrisa. Al parecer la noticia sobre mi futuro inmediato se había propagado. Cuando le pregunté qué pensaba hacer, me contestó que el señor Digby le había encontrado un trabajo alternativo. Al mirarme le brillaron los ojos por las lágrimas, y cuando abandonó la habitación, me senté en mi escritorio para escribir en mi diario con gran tristeza. 11 de diciembre de 1735. Partimos rumbo a Europa mañana por la mañana. Me sorprenden los pocos preparativos que han hecho falta. Es como si el fuego ya hubiera cortado todos mis lazos con la familia. Las pocas cosas que han quedado ocupan tan solo 2 baúles que se han llevado esta mañana. Hoy voy a escribir unas cartas a ver al señor Birch para decirle algo que ocurrió ayer por la noche, después de irme a dormir. Estaba casi dormido cuando oí que alguien llamaba suavemente a la puerta. Me incorporé y dije, entra, ya que esperaba a Betty. Pero no era ella. Vi la silueta de una chica que enseguida entró en mi dormitorio y cerró la puerta. Levantó una vela para que pudiera verle la cara y se vio un dedo a los labios. Era Emily, la muchacha rubia, la sirvienta. Señorito Haytham, dijo, tengo que contarle algo que me ha estado rondando la cabeza. Adelante, dije con la esperanza de que mi voz no revelara que de repente me sentía joven y vulnerable. Conozco a la criada de los Barretts, dijo rápidamente. Violet, una de las que salieron de la casa aquella noche, estaba cerca del carruaje al que subieron a su hermana, la señorita Jenny. Llamó la atención de Violet y le dijo algo que Violet me ha contado. ¿El qué?, preguntó. Fue muy rápido, señor. Había mucho ruido y antes de que pudiera añadir nada más, la metieron a empujones en el carruaje. Pero lo que Violet creyó oír fue traidor. Al día siguiente, un hombre fue a visitarla, un hombre con acento del suroeste de Inglaterra. O eso me dijo ella, que quería saber qué había oído, pero Violet le dijo que no había oído nada, incluso cuando el caballero la amenazó. Me enseñó un cuchillo de muy mal aspecto, señor, que tenía en el cinturón, pero aún así ella no dijo nada. ¿Pero a ti sí? Violet es mi hermana, señor. Se preocupa por mí. ¿Se lo has contado a alguien más? No, señor. Le daré la información al señor Birch por la mañana, dije. Pero, señor. ¿Qué? ¿Y si el traidor es el señor Birch? Me reí brevemente y negué con la cabeza. No es posible. Me salvó la vida. Estaba allí luchando contra... De repente se me ocurrió algo. Aunque sí había alguien que no estaba. Por supuesto, informé al señor Birch en cuanto tuve la oportunidad esta mañana, y cuando llegó a la misma conclusión que yo. Una hora más tarde, llegó otro hombre que entró en el estudio. Tenía aproximadamente la edad de mi padre al morir, un rostro curtido, cicatrices y los ojos fríos y penetrantes de algunas especies marinas. Era más alto que Birch, y más ancho. Parecía llenar la estancia con su presencia, una oscura presencia. Y me miró, bajo su nariz hacia mí, su nariz arrugada por el desdén. Este es el señor Braddock, dijo el señor Birch, mientras me quedaba clavado en el sitio por la mirada asesina del recién llegado.
También es templario. Es de notar confianza, Haytham. Se aclaró la garganta y dijo en voz alta. Y su actitud a veces no concuerda con lo que sé que hay en su corazón. El señor Braddock resopló y yo le fulminé con la mirada. Basta, Edward, le reprendió Birch. Haytham, el señor Braddock será el encargado de encontrar al traidor. Gracias, señor, dije. El señor Braddock me echó un vistazo y luego le habló al señor Birch. Quizás podrás enseñarme dónde se aloja ese Digweed, dijo. Cuando hice el gesto de seguirles, el señor Braddock fulminó con la mirada al señor Birch, que asintió casi imperceptiblemente y luego se volvió hacia mí, sonriendo con una mirada en los ojos que suplicaba mi paciencia. Haytham, dijo, quizás sería mejor que te ocuparas de otros asuntos, como por ejemplo los preparativos para el viaje. Me obligaron a regresar a mi habitación, donde examiné mis maletas ya hechas y luego saqué el diario, donde escribiría los acontecimientos del día. Hace unos instantes, el señor Birch me había traído noticias. Digweed había escapado, me dijo con cara seria. Sin embargo, me aseguró que lo encontrarían. Los templarios siempre atrapaban a sus hombres, y mientras tanto, nada cambiaría. Seguiríamos con los planes de partir hacia Europa. Me temo que esta será la última entrada que escribo en casa, en Londres. Estas son las últimas palabras de mi antigua vida, antes de que la nueva comience.